gusto nuevamente estar con ustedes. Este es nuestro séptimo programa con el hermano Oscar Sande. El día de hoy nos acompaña Luisito. Luisito, un gusto Hola. tenerte por acá. Ok, y Oscar Sande desde Australia. Hemos tratado... Hola Oscar. Hola. Hemos tratado de Saludos a desarrollar... todos. Perdón. Saluda Oscar, saluda. No digo saludos a todos, a vosotros allá en el estudio y a todos los oyentes. Amén, así es. Oscar, disculpen, hemos tratado de desarrollar diferentes programas donde ustedes pueden seguir a Oscar en el canal de él, Oscar Sande en un canal de YouTube, y él presenta diferentes seminarios, muchos. Yo he tenido la oportunidad de escuchar varios. Uno es El manto sobre mí, otra es Con Dios en el fuego, El Dios ateo, y ahora está presentando uno que se llama... Ay, este último, Oscar, ¿cómo se llama? Vamos a ver, tengo por acá. Casa de Luz. Es a Casas de Luz. Casa de Luz. El módulo uno que está, se lo recomiendo a todos, está excelente. Y bueno, viene el módulo, ¿cierto, Oscar? Viene el módulo 2 y el módulo 3 todavía. Wow, bueno. Pero tenemos que colgarlo primero en inglés. Ok. El módulo 1 en inglés primero, si no se nos ponen celosos los ingleses. Excelente. Entonces, para que puedan estarlo siguiendo, Oscar nos ha venido a presentar un Dios en el cual lo hemos hablado. Hemos tenido que desaprender un Dios de leyes, un Dios de régimen, un Dios de deberes, para conocer un Dios de amor, donde realmente Él nos presentaba en el programa anterior el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Él realizaba. Pero antes de iniciar y retomar el programa anterior, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Inclinémonos. Amantísimo Señor Dios Padre, venimos ante tu presencia a agradecerte esta oportunidad que nos das de estar reunidos, de poder compartir tu palabra, de poder hablar, Señor Jesús, sobre tu amor, pidiéndote, Padre, que no venga un pensamiento humano a nosotros, sino que en todo momento seamos guiados por la sabiduría y la luz que agradecemos has traído a nuestra vida hasta este momento. Señor y mi Dios, toca corazones, Padre Celestial, para que este mensaje pueda llegar y puedan, Señor Jesús, conocerte más de ti y de tu amor. Padre Celestial, todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Venía comentando claramente que Oscar nos hablaba sobre la cruz, ese sacrificio hecho, ese sacrificio realizado. Oscar, si brevemente nos vuelves a introducir para poder entender nuevamente sobre la cruz como representación de amor. En breves palabras, la cruz como representación de amor. La cruz en realidad es como ese regalo de un padre que cuando lo ves a simple vista te quedas así perplejo, ¿no? Es como que yo vaya a Tailandia por 2 semanas y regrese y les vaya a traer algo a mis hijos y les lo pongo en una cajita y les digo, con esto, con lo que hay dentro aquí en la caja, quiero mostraros cuánto amor tengo por vosotros. Y mis hijos, todos deseosos, abren la cajita y dentro hay una cruz con 2 palitos y agarrado así con una cuerdita. Pues eso, dos palitos, una cruz. Te puedes imaginar la cara de mis hijos si eso ocurriera. Se mirarían el uno al otro diciendo, bueno, pues esto no es lo que realmente esperaba. No es lo que yo esperaba a la hora de que tú manifestaras tu amor para mí, que me traigas en una cajita una cruz hecha con 2 palitos. No es lo que esperaba. La cruz es un instrumento de tortura. La cruz es un instrumento de vergüenza.
es un instrumento de juicio, es un instrumento de humillación pública, es un instrumento de muerte. Eso es lo que es la cruz como madero es. Entonces, si solo miramos al madero, solo el madero en sí, podemos decir que es bueno o malo. ¿Qué creéis? No, ¿Bueno o malo? si solo se mira el madero, es malo. Es malísimo, Correcto. ¿correcto? Si solo se mira el madero, perdón. Si solo se mira el madero es malísimo. Malísimo, malísimo. Ok. Ahora, si tú miras a Cristo, su vida perfecta, de amor, de obediencia al Padre, de no caer en pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos saber de Cristo, ¿ok? Vosotros diríais que es bueno o malo. ¿Aló? Oscar, disculpa, ¿me repites otra vez la pregunta? Disculpa, se hizo una interferencia en el Ah, sonido. ok. Hemos quedado que si solo miramos el madero es malo, es malísimo. Y ahora, si miramos a Jesús con su vida limpia, con su amor que tenía por el prójimo, por su, por su amor por el Padre, por su obediencia, por no haber caído en pecado, etcétera. Si solo miramos a Cristo, ¿es bueno o malo? Bueno, Bueno, ¿correcto? Luis. sí, bueno, es muy bueno. Bueno, ok, bueno. Ahora tenemos a alguien bueno colgando de un madero malo. ¿Sabes cómo lo llama Pedro a ese madero? A ese madero le llama, cuando se refiere a Jesús, dice Jesús colgado de un árbol. Ok. Ahora quiero que me leáis la cruz. El árbol del bien y de qué? ¿Y del mal? Y del mal. Es el árbol del bien y el árbol del mal. ¿Y qué pasa para Adán y Eva si comen de él? Morirán. La cruz es la muerte de Cristo en lugar de que nosotros moramos. Y en ese cambio es cuando se muestra el amor. O sea, el amor de Cristo se ve en la cruz, pero la cruz en sí, con Cristo colgando de ello, es el árbol del bien y del mal, cuyo destino es muerte. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, correcto, Sí. totalmente. Es, Ok. es la parte como El des- el bien porque es la muestra de su amor, pero el mal porque es la carga del pecado. Ujú, efectivamente. Es el bien porque es la vida de Cristo, es el mal porque es instrumento de tortura y trae muerte. Es, ah, es la es una representación del Edén, de el árbol del bien y del mal. ¿Ok? Sabemos que personas demoníacas estaban ahí. ¿Cómo sabemos que eran personas que estaban influenciadas por un espíritu demoníaco? Bien simple. Cuando Jesús está tentado en el desierto, Satanás le tienta y le dice, si fueras hijo de hombre, entonces, perdón, si fueras el hijo de Dios, haz que estas rocas se conviertan en pan. Cuando Jesús está en la cruz, ahora hombres están diciendo lo siguiente, si fueras hijo de Dios, baja de la cruz. Wow, empezaron hablando de la misma manera. ¿Quién está en su oído? ¿Quién está susurrando las palabras en los oídos de estas gentes? Es el mismo que anteriormente en el desierto, cuando tentaba a Jesús, le decía, si eres el hijo de Dios. Es exactamente lo mismo. Ahora, os voy a hacer una pregunta a los dos. Tal vez, no sé si los dos podréis contestarla o si uno lo tiene más claro que el otro. Cuando Jesús muere en la cruz, evidentemente hay una muerte física, pero ¿cuál es la muerte sustitutiva de Cristo? En otras palabras, Dios sustituye la muerte del pecador.
lo que significa que Cristo muere la primera muerte o la muerte eterna en la cruz. ¿Qué creéis? Cristo muere la primera muerte. Okay. ¿Cuál es la primera muerte? Para que nuestros oyentes lo describan. ¿Cuál es la primera muerte? ¿En la cruz? Ok. La primera muerte, por ejemplo, ¿cuál es la primera muerte de un ser humano? El, mira, el bautismo. Ok, sí, ok. Sí, pero literalmente la primera, o sea, los que están en el cementerio en estos momentos, los que están en el cementerio, ¿han muerto la primera muerte o la segunda muerte? La primera muerte. La primera muerte, ok. Los que están en el cementerio, durmiendo, ok, porque la descripción es de dormir, evidentemente sin respirar, estás en una tumba, ese se llama la primera muerte, ok. En un cementerio hay cristianos, al igual, gente que ha aceptado a Jesús y el sacrificio de la cruz como la muerte sustitutoria, ¿correcto? Correcto. Ok. Si Jesús murió la muerte sustitutoria con aquellos que aceptaron esa sustitución, en otras palabras, yo acepto que Jesús ha venido aquí por amar a mí y muere para que yo no muera. Ha habido cristianos que han hecho lo mismo. Entonces, si Jesús ha muerto la primera muerte, ¿por qué hay cristianos en estos momentos durmiendo la primera muerte en un cementerio? Wow. Pues la ¿Entendés verdad, lo que quiero decir? Si sí. Cristo ha sustituido, es el sustituto para que tú no mueras la primera muerte, ¿por qué mi esposa está en un cementerio en estos momentos? Mi esposa aceptó a Jesucristo como su Salvador y su sustituto. Porque tiene que haber la muerte del que realmente es culpable. Una segunda muerte tiene que haber. Porque la muerte en la cruz es primordialmente la segunda muerte. Ok, ¿me lo vuelves a explicar? Yo quiero que esto quede bien claro para las personas. Por favor. Ok. Cristo muere la muerte del pecador, no muere la muerte del viejo, no muere la muerte del enfermo, no muere la muerte del que tiene un ataque de asma, no es esa muerte la que muere. Cristo muere la segunda muerte, la muerte del pecador. Esa es la que Él muere. Ok, quiero que entendáis lo siguiente, para aclararos lo de la primera muerte y la segunda muerte. Hay dos cosas seguras en este mundo. Una son los impuestos y la otra cosa es la muerte. Lo que llamamos muerte, la Biblia lo llama muerte, pero la llama primera muerte o ir a dormir. De hecho, de ese dormir, aquellos que han elegido a Cristo como su sustituto, cuando Cristo venga, nos dice en Primera de Tesalonicenses 4, que Jesús vendrá como arcángel, con la voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, que anteriormente, en el versículo anterior, les ha llamado no todos dormirán, aquellos que están dormidos en Cristo, aquellos que están muertos en Cristo, en las tumbas de los cementerios, se levantarán y serán alzados, y de ahí en adelante vivirán con el Señor. Ellos están en estos momentos con la primera muerte. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la siguiente. Aquellos que no aceptaron el sacrificio de Cristo como su sustituto, perecerán. Y una vez que perezcan, es un tipo de muerte del cual ya no se levanta nadie. Ya no se levantan. De hecho, lo más evidente que tenemos de ello es el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que en él crea, ¿no qué? Más tenga vida No eterna. perezca, mas tenga vida eterna. El que cree en él no perezca.
mas tenga vida eterna. Los muertos en Cristo, aunque estén en la tumba, no han perecido. Están sellados y en la segunda venida Cristo los levantará. Perecer es dejar de existir para siempre. Los muertos en Cristo van a resucitar. No han dejado de existir para siempre. Van a resucitar. Eso es la primera muerte. La razón por la cual están en la tumba es porque Cristo no ha muerto una muerte sustitutiva para la primera muerte. Porque si fuera para la primera muerte, la muerte sustitutiva, no habría cristiano que en estos momentos hubiera muerto. Porque han aceptado a Jesús como su sustituto. Y Jesús ha muerto en la cruz, entonces yo ya no tengo que morir. Entonces, ¿cómo es que hay cristianos, entre comillas, muertos? Y digo entre comillas porque la Biblia enfatiza el hecho de que la primera muerte es la muerte del sueño. Es como un sueño. Lo identifica como un sueño. En otras palabras, es como que vas a ir a dormir, pero no vas a morir. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo estar en el cementerio y no estar muerto? Si eres cristiano, estás durmiendo en el cementerio y aquellos que están durmiendo en Cristo se alzarán. Y no morirás, porque morir es la segunda muerte. Morir es la segunda muerte, es la muerte que te hace perecer. Esa es la muerte que Cristo ha muerto. Es la muerte del pecador, no la muerte del enfermo, no la muerte de uno que murió de asma, no la muerte de uno que ha muerto en un accidente de tráfico. Es la muerte de perecer, de dejar de existir por siempre. Y con eso os digo, no tampoco la muerte de aquel que se ha suicidado. Es lo que esa persona suicidada haya aceptado o no de la sustitución de Cristo. ¿Ok? Porque el que se haya suicidado, si no ha aceptado la muerte sustitutiva de Cristo, todavía no ha perecido. De momento, está durmiendo. El perecer llegará más adelante. ¿Ok? Entonces, Jesús ha muerto la segunda muerte, que es la muerte del pecador. Es lo que la Biblia describe, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando todos aquellos que no han aceptado a Cristo se alzan y ellos son, entonces, sobre ellos cae la segunda muerte. Y ahí es cuando se habla de fuego que cae de Dios, del fuego y los consume, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? ¿Me seguís de momento? Sí, un poco, pero sí me queda... no logro todavía entender, no sé, Luisito, si tú... Sí, entiendo. Sí lo lograste entender esa parte. Porque yo no logré entender claramente el hecho de cómo lo marcas, que es la segunda muerte, la de Cristo, como pecador. Es la muerte que Él ha venido a sustituir. La de nosotros, la Es del pecador. La del pecador. Ah, ok, ya ahora Porque sí. Cristo murió sustituyendo al pecador. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la muerte del pecador? No la muerte del enfermo, no la muerte del que tiene un accidente, la muerte del pecador. La muerte del pecador es lo que Cristo ha venido a sustituir. Entonces, cuando miramos a la cruz, vemos exactamente de qué manera Dios destruye pecado y pecador. Ok, ahora sí. Ahora ven. Fíjese nuevamente el versículo más famoso de la Biblia. De tal manera, y voy a cambiar una palabra, de tal manera amó Dios al mundo que mató a su Hijo unigénito. ¿Es así el versículo? No. No es así. ¿Qué dice el versículo? No es así. El versículo no dice que mató a su Hijo unigénito. Dice que ¿qué? De tal manera que amó Dios dio, al mundo. Que entregó. Que entregó. Que dio. Que entregó a su Hijo para que el que él crea no perezca, segunda muerte, pero tenga vida eterna. A aquellos que no van a ser expuestos a la segunda muerte. ¿Me entiendes? Ok. Ya.
la cruz nos da las lecciones de cómo va a ser esa segunda muerte. Porque si es la segunda muerte, es la muerte del pecador, aquellos que no acepten la muerte de Jesús como sustitutiva para ellos, ellos mismos van a tener que sufrir esa muerte, ¿sí o no? Correcto. O sea, los que hemos aceptado a Jesús como sustituto, nosotros no tenemos que pasar por esa muerte. Perdón, no tenemos que pasar por la segunda muerte, porque Jesús es nuestro sustituto. Pero aquellos que no lo aceptan, que no quieren tomar ventaja de ello, ellos mismos tendrán que pasar por esa muerte. Ok, entonces, la cruz nos muestra de qué manera es la segunda muerte. ¿Quién mata a Cristo? ¿Quién mata a Cristo? Satanás. El pecado. Y los pecadores, y el pecado, y la carga del pecado, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Dios? Entrega a su hijo. ¿De qué manera entrega a su hijo? ¿De qué manera Dios está involucrado en ello? Permitiendo que su hijo sea dado En sacrificio. a todo lo que hicieron. ¿Me entendéis? Sí, correcto. Ok, entonces, por ejemplo, miremos la historia de Abraham. Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, el hijo, tenemos la leña, y van subiendo al monte. En inglés se dice Mount Moriah, no me acuerdo ahora cómo se dice en español. Y suben al monte, colocan las piedras, y después de colocar las piedras, colocan la leña. Isaac dice, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, ¿dónde está el sacrificio? Ok. Decimos, bueno, Abraham representa a Dios el Padre, Isaac representa a Jesús en el sacrificio. Espera un momentito. Que Abraham no necesariamente representa al Padre, Isaac al Hijo. ¿Sabes por qué? Porque Isaac no termina siendo sacrificado. Según Abraham está levantando su cuchillo, una voz le para y algo aparece entre las zarzas con su cabeza enrollado en espinos. ¿Qué aparece? Un cordero. Un cordero, un animal, ¿ok? Y los cuernos los tiene agarrado como en un enredo de espinos. ¿Quién es él? ¿Quién es ese cordero? ¿A quién está manifestando? ¿A quién está ilustrando? A Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, si el cordero es Jesucristo, Isaac no lo es. Porque Isaac ahora se retira del altar y el cordero, que es Jesucristo, es el que se pone en el altar. Y Abraham es el que mata al cordero. Dios es el que provee el cordero. Dios provee el cordero, Abraham no proveyó el cordero. Isaac se retira de la zona del sacrificio porque llegó un sustituto. En realidad Isaac es más o menos nosotros. ¿Ok? Y Abraham es también el pecador, es el pecador el que está matando. Y dices, pero Abraham el pecador, el padre de fe. Fíjate lo que Dios le dice. Esa misma, horas antes, le dice, entrega a tu hijo, a tu único hijo. Y coge a Isaac y van caminando hacia el monte. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿Cuántos hijos tenía Abraham? 2. Tenía 2 hijos, Dos. pero 2 hijos, pero solo uno era el verdadero hijo de él. ¿Así? Bueno, no. No, los 2 hijos, o sea, los 2 hijos eran de él. ¿Qué crees que
Dios está diciendo cuando le dice, coge a Isaac, tu único hijo? ¿Qué le está diciendo? Uno, solo uno. ¿Ah, sí? ¿Qué crees que está interpretando Abraham cuando escucha tu único hijo y está saliendo y ve a Ismael? ¿Qué le recuerda a Ismael a Abraham? El pecado. Oh, el pecado. Y cuando le dices a Abraham, mira, este que es Isaac, tu hijo, tu único hijo, ¿no? ¿Qué le recuerda eso a Abraham? Su pecado. Entonces, cuando Abraham estaba entregando a Isaac, Abraham no tiene, digamos, la caricatura del padre, tiene la caricatura de un pecador. ¿Ok? Correcto. Pero Dios provee el cordero para que el pecador lo mate, para que el pecador acabe con él, para que el pecado, y no solo es el pecador, es el pecado en realidad. El pecado de Abraham es el que está, digamos, poniendo en funcionamiento todo esto. ¿Ok? ¿Cuál es el pago del pecado? La muerte. ¿Cuál es el pago del pecado? Muerte. Muerte. Ok. Entonces, si tú trabajas para el pecado, ¿cómo te paga? ¿Con qué? ¿Con qué tipo de moneda? Con muerte. Con muerte. ¿Ok? De Dios se le describe como un Dios viviente. En él hay vida. Es un Dios viviente, en él es vida, hay luz. No hay sombra, no hay oscuridad, no hay intención de cambio. Si tú trabajas para el pecado te paga sueldo. El sueldo del pecado es muerte. Correcto. Dios da a su hijo a manos del pecado. ¿Y qué hace el pecado con su hijo? Muerte. Lo mata. Lo mata. ¿Por qué? Pero ahora quiero que entendáis lo siguiente. Esa es la segunda muerte. Porque esa es la muerte que Jesús ha venido a dar. Esa es la segunda muerte. Ahí va. Si esa es la segunda muerte, es la muerte del pecador. Dios abandona al pecador a lo que el pecador ha elegido. ¿Y por qué digo ha elegido? Porque Jesús estuvo en la cruz por elección propia. Por eso le dice, ¿por qué Nadie me has forzó a abandonado? Jesús. ¿Perdón? Por eso le dice, ¿por qué me has abandonado? Ajá. Porque la presencia del Padre no era entendida, no era experimentada por el Hijo ya. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Esa es la muerte segunda. Es la segunda muerte que en el anterior programa describíamos como la justicia de Dios, el amor de Dios, pero la ira de Dios también. Y entonces, ¿cómo es la ira de Dios manifestada? Si quieres saber cómo es la ira de Dios, mira la cruz. ¿Quieres saber la segunda muerte? Mira la cruz. ¿Quieres saber del amor de Dios? Mira la cruz. ¿Quieres saber de la justicia de Dios? Mira la cruz. ¿Quieres saber cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Mira la cruz. ¿Quieres saber cuál es el carácter de Dios? Mira la cruz. Porque la cruz es la ciencia que estaremos estudiando por toda la eternidad. Es ese regalo que yo le doy a mis hijos viniendo de Tailandia con 2 pedacitos de cruz, o sea, 2 pedacitos de palo, y mis hijos mirándose la cabeza como diciendo, o sea, mirándose el uno al otro como diciendo, esto, de verdad, ¿qué hay aquí que nosotros no vemos? ¿Qué hay en la cruz que Dios no ve? O sea, pero, ¿qué hay en la cruz que Dios ve y nosotros no vemos? ¿Me entendéis? Ok. Dejadme
comentar algo en particular. ¿Ok? Algo en particular. Habíamos hablado anteriormente de las sombras que apuntan a Cristo del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Mónica, tú te acordarás de ello. ¿Sí? No os estoy escuchando. Sí, Oscar. ¿Aló? Sí, correcto. Ok. Ok, entonces, yo os voy a dar un número de sombras. Con sombras lo llamo sombras, le llamo tipos, y ustedes me dicen, ¿dónde está ese antitipo? ¿Dónde está ese antitipo en la cruz? ¿Ok? En el libro de Levíticos nos da toda una serie de rituales de sacrificio. ¿Ok? Yo os voy a dar un número de elementos en ello. El pecador viene y trae un cordero y además pone de libre albedrío. Fijaros, o sea, trae al cordero de libre albedrío. El pecador lo está llevando al cordero al altar del sacrificio de libre albedrío. Ok, ¿dónde vemos el pecador en la historia de la cruz trayendo al cordero de libre albedrío? ¿Dónde lo vemos? En Cristo, cuando Cristo va, porque Él quiere ir por sí mismo. Ese es el cordero está ahí por sí mismo. Ok, y ahora, el pecador trae al cordero de libre albedrío. No solo Cristo está ahí por sí mismo, no solo el cordero está ahí, sin quejarse, y va, sino el pecador de libre albedrío. Quiero que miréis lo siguiente. Pilatos mira a todo el pueblo y les dice, ¿a quién queréis liberar? A Barrabás. Y con este Jesús Nazareno, ¿qué hago? Crucificarle. ¿Seguro? Seguro. Por libre albedrío. El pueblo, por libre albedrío, está llevando al cordero al sacrificio. Se les hizo la pregunta, ¿qué queréis? ¿A Barrabás o Jesús? No, queremos a Barrabás, a Jesús a crucificarlo. Perfecto, libre albedrío. ¿Os dais cuenta? El libre albedrío ahí. Claro, totalmente. Wow. Ok, ahora, entender lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel dice a Pilatos, queremos a Barrabás, a Jesús Nazareno crucificarlo, en ese momento, el libre albedrío del pueblo ha sido manifestado, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, claro. Ok. ¿Puede Dios ahora pararlos? No, no puede. No. Porque es un Dios que su ley es libre albedrío. Y no puede solo decir, mira, es que mi ley es libre albedrío, pero ahora como no me conviene lo que acaban de decir, pues les voy a quitar, les voy a desconectar mi ley de momento, porque no me gusta lo que van a decir. Entonces, no, que no lo hagan. Y luego ya retomamos lo del libre albedrío. Es como que el fin justifica los medios. Como no quiero que me maten a mi hijo, los medios es que cambio mi ley por un ratito y luego la reinstauro. Entonces, el libre albedrío es ejercido por el pueblo, crucificarlo. El Señor no puede pararlo. De hecho, fijaros, los ángeles del Señor están mirando al Señor, a Dios, cómo le están golpeando al Hijo, y los ángeles de Dios están esperando a que Dios diga, en cuanto tú digas, Padre, nosotros les paramos. Un ángel de Dios los para. Un ángel de Dios los para. No solo un ángel de Dios, sino que en el libre albedrío de Cristo, si Cristo hubiese pedido por un ángel, lo para. Porque ahora sería el libre albedrío de Cristo siendo ejercido. Entonces esa multitud ahora tendría que ejercitar su libre albedrío, pero en contra de un ángel de Dios, y a ver quién gana. Pero los ángeles están mirando a Dios y diciendo, lo paramos. Y Dios callado. Y se miran los ángeles los unos a los otros y dicen, pero
¿Qué? ¿No lo paramos? ¿Pero cuándo lo va a parar? ¿Cuándo lo va a parar? ¿Cuándo lo va a parar? ¿Sabes cuándo lo va a parar? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios está cometido a su ley. No solo que el Señor no usa, no ejerce el libre albedrío, sino que lo lleva hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es la última consecuencia? En este caso, la muerte de Cristo. ¿Por qué no lo para? Porque si lo para, le está dando la razón a Satanás. Dios dice que tienes libertad, pero en cuanto eliges algo que no le conviene a Dios, te lo corta. Y es la misma acusación original. Le seguís a Dios porque os limita. No tenéis la libertad. Y Dios dice, sí, sí tenéis. Tenéis la libertad de estar conmigo o de no estar conmigo. Entonces Dios no lo para. Jesús va a la cruz. Jesús, ahí ya tenemos el Cordero, el pecador, el libre albedrío. Vale. En el Levíticos nos dice que tienes los sacerdotes, tienes el pecador, tienes el Cordero y tienes los sacerdotes allá, al lado del altar del sacrificio. Ok, en la historia de Jesús, ¿dónde están los sacerdotes? En la historia de Jesús, ¿dónde están los sacerdotes? Eran los apóstoles, No, ¿no? estaban los sacerdotes allá, ¿no? Los apóstoles no aparecieron, los apóstoles estaban en otro monte. Eran los escribas y los sacerdotes, el Sanedrín, todos estaban ahí. El Sanedrín, todos estaban ahí. Los que lo estaban Ok. juzgando. Claro, ahora, el pecador mata al Cordero. El pecador mata al Cordero. Ahí tenemos los romanos como pecadores, poniendo los clavos, etcétera, etcétera, y suben para arriba. Vale. El pecador, el pecado en realidad, ¿ok? Es el pecado, es una simulación, es el pecado del pecador, en realidad. Ok, ahora, se quita la piel del Cordero y se pone en el lado sur del altar. O sea, justo en el lado sur del altar. Al lado del altar, pero en el lado sur. Se quita toda la piel del Cordero. Imagínate un Cordero blanco con manchas rojas en la lana y se pone al lado sur del altar. ¿Dónde vemos eso en la cruz? En los que estaban a la par de Cristo. ¿No? Se quita la piel del Cordero y el Cordero acaba sin piel. Cuando tú ves un Cordero que le han quitado toda la piel, Está muerto. es como un Cordero desnudo. Desnudo, sí. Sí, muerto. El pecado mostrado. Ok. ¿Qué ocurre en la cruz con Jesús? ¿Jesús fue crucificado vestido o desnudo? Desnudo. Desnudo. ¿Y qué pasó con su manto que le cubría? Un manto especial que no tenía uniones, era de una sola pieza. ¿Qué pasó con ese manto? Se puso al lado de la cruz. Para muestra del sacrificio. ¿Te das cuenta? Ok, entonces tenemos un cordero que se le quita la piel y se queda el cordero desnudo. Ahora, al cordero había que romperle el esternón. El esternón no es un hueso, es un cartílago. Y cuando tú tienes un animal de 4 patas, las 4 patas apuntan hacia adelante, pero fijaros, no sé si me estáis viendo en la cámara, pero cuando rompes el esternón de un animal de 4 patas, puedes hacer esto. ¿Qué puedes hacer? Abrirle las patas en la forma de una cruz. Correcto. El esternón del animal de 4 patas tenía que ser roto o desencajado. Y nos dice que el animal tenía que ser puesto sobre la madera que había sido colocada en su forma. Eso nos dice en el libro de Levíticos.
la madera puesta en su forma, el animal con el esternón partido o desencajado y las patas abiertas. ¿Qué significa un animal de 4 patas cuando le has roto el esternón y le has abierto las patas? ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en la cruz. Una mano a la izquierda, una mano a la derecha. En un ser humano no hace falta desencajar el esternón, pero en un animal de 4 patas sí. ¿Me seguís? Totalmente. Ok. En Levíticos nos dice que los sacerdotes tenían que colocar la madera en orden. Y hay imágenes del templo por imágenes artísticas evidentemente, del templo de Salomón, donde la manera en la cual colocaban la madera era con cruces. Ponían una madera de un lado, de un lado y la otra de otra. Uno de un lado y otro de otro. Hacían cruces, 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 cruces. Con la madera del altar hacían cruces, cruces, cruces todo el rato. Sobre esas maderas en cruces ponen un cordero desnudo cuya piel ha sido puesta al lado y con las patas abiertas en forma de cruz. ¡Pum! ¿Dónde vemos eso? En la cruz. Jesús desnudo, su vestido puesto al lado de la cruz y el madero en orden, es una forma de la cruz, el madero en orden. Ok, vale. Ahora, al cordero había que abrirlo por la mitad y había que limpiar sus entrañas con agua. Si alguna vez has limpiado un animal, lo abres por la mitad y cuando tú empiezas a limpiar las entrañas con agua, el agua que está saliendo del animal al suelo, ¿cómo se ve? ¿Agua con qué? Con sangre. Agua con sangre. ¿Dónde vemos eso en la cruz? Cuando le clavan la espada, la lanza. Agua con sangre. Ok. ¿Os dais cuenta? Es la sombra que está encontrando su realidad. El tipo está encontrando su antitipo. Ok. De momento me seguís, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Ok. Ahora, hay un elemento que siempre está presente. Siempre está presente. No falla. De hecho, cuando el pueblo de Israel iba de un lugar a otro con el santuario, cogían del fuego del altar, porque era fuego eterno, cogían del fuego del altar, lo ponían en una caja, en un incensario, y iban del lado a lado, porque ese fuego nunca se debería apagar, nunca se podía apagar. Cuando tú tienes un fuego que nunca se apaga, ¿cuál es otro nombre para un fuego que nunca se apaga? Otro nombre para un fuego que nunca se apaga. Fuego Sí, eterno. que no se apaga nunca, nunca, nunca. Fuego eterno. Fuego eterno. Oh, claro, fuego eterno. Porque todo sacrificio en Levíticos tiene que ser pasado por ese fuego que es un fuego eterno. Ok. Ahora quiero que veáis lo siguiente. Pecador de libre albedrío, pueblo de Israel, a Jesús crucificarlo, libre albedrío. Cordero que es llevado sin abrir la boca, sin quejarse, Jesús es llevado por su propio albedrío también para allá. Los sacerdotes estaban allá, en el Levíticos los sacerdotes estaban allá, en Calvario. Luego tenemos, se le quita las pieles blancas, se manchan con la sangre según matan al animal. Tenemos el vestido especial de Cristo que es puesto al lado de la cruz de la misma manera. O sea, la realidad encuentra su tipo. Tenemos la madera puesta en orden en Levíticos, tenemos la madera puesta en orden en una cruz. Tenemos el cordero puesto en orden de la manera en la cual se le rompía el esternón y se abría el esternón, y tenemos a Jesús con los brazos extendidos. Vemos que a toda sombra encuentra una realidad, ¿sí o no? ¿Os dais cuenta? Sí. Ok, ahora la pregunta clave.
porque en todo sacrificio, en Levíticos, todo sacrificio, estaba el fuego eterno. ¿Dónde está el fuego en la cruz? En el amor, el sacrificio. En el amor. En el amor. ¿Y por qué digo en el amor? Porque en Cantar de los Cantares, fijaros cómo describe el amor en Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares, 8, 6 y 7 dice: ponme como sello sobre tu corazón, como marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro es como el Seol los celos. Las brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Un amor, un fuego, un amor que no se puede apagar con miles de aguas, ¿cómo se llama? Fuego eterno. No hay nada que lo apague. Eterno. ¿Ok? Y luego dice: si diese un hombre todo lo que tiene por su casa, de su casa por amor, de cierto lo menospreciarán. Dios dio todo lo que tenía de su casa por amor a nosotros y fue de todas maneras menospreciado, como dice en Isaías 53. ¿Dónde está el amor? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que el que crea en Él no pasará por la segunda muerte, no perecerá, no será apartado y dejado en las manos de el pecado que te paga con muerte, sino que tendrás vida eterna. Eso lo saca en la cruz. Ahora, Óscar, espera un momentito, porque al final, aquellos que son consumidos por la vida, por la muerte, por la segunda muerte, la muerte de perecer, son consumidos por el fuego. Digo, ya. Ajá. Y el sacrificio de Jesús se llamaba el sacrificio del holocausto o sacrificio de fuego. Ok, pero Óscar, están rodeados alrededor de la ciudad. Y el fuego eterno, el fuego eterno los consume. Sí, ningún problema. Porque cuando tú te acercas a un fuego, y el fuego te está quemando y tú sigues acercándose, eso se llama suicidio. ¿Me entendéis lo que acabo de decir? Sí, totalmente. Cuando yo voy corriendo hacia un fuego enorme y no me paro y sigo tratando de entrar en el centro de ese fuego, eso no se llama otra cosa que suicidio. El caso es que en la Nueva Jerusalén, la presencia de Dios está ahí, que es un fuego consumidor, porque es un amor que consume. Su trono está ahí porque su trono es de fuego. Su trono está basado donde Él se sienta en la ley del amor. Su ley está ahí, son piedras de fuego, porque la base de su ley es amor eterno. La ciudad de Jerusalén con la presencia de Dios es una ciudad en llamas de amor porque hay amor dentro. Y ahora todos aquellos que van a experimentar la segunda muerte, la muerte que perece, se les ocurre ir y tratar de conquistar esa ciudad. Eso se encuentra en Apocalipsis 20. Se les ocurre ir y tratar de conquistar esa ciudad. Están locos. Esa es la locura de todo esto. Están locos. Están tratando de conquistar una ciudad de fuego. Y tú no necesitas llegar a tocar la ciudad para quemarte. La intensidad de calor es tal que tú puedes estar 2 kilómetros a distancia, 3 kilómetros de distancia y serás consumido por el fuego que procede de esa ciudad. Pero no por la ciudad en sí, sino por el fuego que procede del que está en la ciudad.
¿Me entendisteis? Sí, Oscar. Realmente, wow. Lástima que el tiempo no se puede extender más. Eh, esa sabiduría que el Señor te ha dado me llama la atención porque, Luis, no sé qué piensas, pero normalmente cuando la gente lo escucha, todo el mundo se pregunta, ¿y de dónde está Dios? Bueno, nosotros nos hemos sentado en el grupo a escucharlo y nos decimos, o sea, pero este Dios nadie lo ha escuchado. Exactamente, nadie. Es como un Dios escondido bajo las piedras, quién sabe de dónde, pero Él está ahí, Él es el que es y siempre ha sido igual. Correcto. Pero, Oscar, tal vez esto lo que decías es muy importante y para ir finalizando. A Luis le ha sido más fácil entenderlo y sé que le fue más fácil aún antes de escucharte por la vivencia que él ha tenido y porque Dios se le mostró a pesar de su todo. Exactamente. A uno, pues, creyéndose bueno cristiano, le es un poco más difícil porque realmente se cree bueno. Entonces, uno pretende que Dios juzgue. Aunque muchos se le ha perdonado, ama mucho. Aunque poco se le ha perdonado, ama menos. Correcto. Entonces uno pretende que Dios juzgue tal cual como nosotros juzgamos. Señale tal cual como nosotros señalamos. Y como nosotros somos tan buenos, pues entonces a mí no hay nada porque yo me estoy esforzando porque es lo que a mí me toca. Y ellos no, ellos se esfuerzan porque Dios llegó a la vida a rescatarlos de lo vil, de lo necio del mundo, como decía Luisito en el testimonio. Oscar, yo te agradezco montones esta demostración que nos has dado del amor de Cristo en la cruz, el podernos hacernos entender las lecciones que vienen detrás de la cruz y el habernos enseñado también porque ese fuego consumidor, mientras a mí me da ese calorcito, a muchos los va a quemar. Esperamos y le digo a las personas, por favor, sigan viendo a Oscar en el canal. Lo pueden buscar, Oscar Sande. Él presenta diferentes seminarios, se los recomiendo realmente para que los puedan ver. Nosotros este programa lo van a estar viendo y siguiendo bajo Laicos en Acción. En Facebook Like lo encuentran y para pedidos de oración lo van a encontrar al 8464-1111 o mi número personal que es, si quieren comunicarse conmigo, 8989-2434. Oscar, un gusto haberte tenido. Luisito, sé que hemos aprendido mucho, a veces pues estamos aquí casi que escuchando, pero es la mejor parte porque hemos venido a desaprender y volver a aprender muchas cosas. Gracias, Oscar, porque realmente jóvenes como Luis, lo que nosotros debemos vivir es un Dios de amor. Es eso lo que debemos vivir, es eso lo que debemos mostrar. Y Dios es bueno siempre. Eso tenemos que grabarlo tanto en nuestros corazones como en nuestras mentes. Dios es bueno siempre. Nuestras circunstancias no son buenas siempre, pero Dios es bueno siempre. Es correcto. Cuando entendemos que Dios es bueno siempre y entendemos que nuestras circunstancias puede que no lleguen a ser siempre buenas, de hecho no serán siempre buenas, es el saber que Dios es bueno siempre, el que nos va a llevar a través de nuestras circunstancias. Creo que algo que dejemos claro para finalizar es el aspecto de que Dios siempre es bueno, Oscar. Dios siempre nos busca. Soy yo quien decido a veces alejarme. Pero si yo no lo decido, Él siempre va a estar ahí para mí. Creo que eso es lo que tiene que quedar claro. La consecuencia de la justicia de Dios es lo que yo decido, no lo que Dios quiere para mí, porque Dios siempre quiere cosas buenas para mí. Concluimos. Amén. Concluimos. Gracias, Oscar. Dios te bendiga. Gracias, Luis. Y gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.